La materia tiene tres formas principales de presentación: el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Estos tres estados de la materia se diferencian principalmente por las fuerzas que existen entre sus moléculas. En el estado sólido, las fuerzas son mayores, dándole a las moléculas muy poca capacidad de movimiento. En el estado líquido, la atracción de las moléculas es menor, por lo que aumenta un poco su posibilidad de movimiento. En la forma gaseosa, las moléculas están alejadas y tienen una mayor libertad de movimiento, lo que obedece a que las fuerzas de atracción y repulsión entre ellas sean prácticamente nulas. La primera característica de los gases consiste en que no poseen una forma específica, ya que sus moléculas están en completo desorden, generando espacios vacíos entre ellas y teniendo una gran capacidad de movimiento. Estas características son las que les permiten adaptarse y ocupar el volumen de cualquier recipiente. Por lo tanto, si se libera un gas a la atmósfera, este se expandirá lo máximo posible. A manera de ejemplo, en la vida actual tenemos gases comprimidos en los globos y en los balones, en donde intentan ocupar el mayor volumen. Otra propiedad de los gases es que tienen una densidad muy baja. Esto se debe a que existe poca masa por centímetro cúbico de volumen, ya que tienden a ocupar el mayor volumen posible y poseen un gran espacio intermolecular, lo que también les aporta una elevada miscibilidad con otros gases que entran a ocupar dichos espacios. Existen 4 leyes que explican las propiedades de los gases a partir de la relación entre las variables de temperatura, presión, volumen y número de moles. La primera es la ley de Boyle, la cual afirma que la presión es inversamente proporcional al volumen de un gas, es decir, que cuando se tiene un gas en un volumen determinado y se le aumenta la presión, el volumen disminuirá. En la figura podemos ver que si le aplicamos al émbolo una presión hacia abajo, el volumen disminuye, manteniendo constante la temperatura y el número de moles. Aquí se hace evidente la capacidad de los gases tanto para expandirse como para comprimirse. La segunda es la ley de Charles, que dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura a la que se somete, manteniendo constante el número de moles y la presión. Por lo tanto, si se aumenta la temperatura de un gas, las moléculas ganarán mayor energía y empezarán a moverse más, aumentando el volumen del elemento que lo contiene. La tercera es la ley de Gay-Lussac, que plantea que al someter un gas a un cambio de temperatura, su presión se modificará directamente. Esto ocurre porque si se varía la temperatura de un gas, por ejemplo mediante calentamiento, las moléculas se mueven más rápidamente, generando un mayor número de choques contra las paredes del recipiente, es decir, que aumenta la fuerza que ejercen las moléculas contra las paredes del contenedor, incrementando así también la presión. Por lo tanto, según esta ley, la presión es directamente proporcional a la temperatura, manteniendo constante el número de moles y el volumen. Por último tenemos la ley de Avogadro, que plantea que el volumen es directamente proporcional al número de moles, teniendo la temperatura y la presión constantes. Esto se debe a que si se aumenta el número de moléculas en un recipiente, también lo hará el número de choques generados por las moléculas contra las paredes, produciendo una expansión del recipiente aumentando su volumen. Finalmente, estas 4 leyes se combinan en la ley de los gases ideales, la cual plantea que la presión por el volumen es equivalente al número de moles por la temperatura y la constante. Esta última corresponde a 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. La constante surge al operar las condiciones estándar de un gas, que son volumen equivalente a 22,4 litros, una presión de 1 atmósfera, una temperatura de 273 grados Kelvin y una cantidad de moles equivalente a 1.